Estamos de regreso en Universidad Somos Todos. Hoy nuestro tema central, el aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, 59 años de historia. Y bueno, hemos tenido como invitado al profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Raúl, hablabas de las fortalezas que tiene la facultad, que son innegables, indudables, a pesar de las circunstancias, pero siempre la miel viene con un toque de limón, ¿no? Viene la parte más agria, más ácida, más amarga. ¿Cuáles son esos problemas con los que tú tienes que lidiar en el día a día, que te quitan tiempo y que además son desesperantes? Bien, mire, nosotros, toda la gestión directiva de la universidad, hemos visto alargado el proceso de atención a la universidad como consecuencias de decisiones judiciales, ¿no? Sin embargo, no ha habido desmayo en el manejo de esta actividad. Yo creo que los primeros 5 años del decanato hubo una relativa fortaleza en conseguir recursos para la facultad, tanto del presupuesto ordinario como de factores externos. En tiempos recientes nos hemos visto sometidos a una gran cantidad de limitaciones. El lema mío es que si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes en la facultad clases de gerencia, y la gerencia significa tratar de resolver problemas muchas veces con adversidades, pues bueno, hemos tratado de poner en práctica esos principios. No siempre se resuelven los problemas como uno quisiera. Y creo que las limitaciones vienen de dos direcciones. Y yo creo que ahí uno tiene que ser crítico y tiene que ser autocrítico. Las restricciones más importantes están en la manera como el gobierno ha tratado la Universidad Venezolana. Significa no solamente en las restricciones presupuestarias, sino que de los presupuestos deficientes asignados, ¿verdad? La asimetría en darle los recursos a la universidad. A nosotros nos aprueban un 20, 25, 30% de un presupuesto anual y el resto del gasto se termina haciendo por vía de créditos adicionales que finalmente se le entregan a la universidad en tiempos cuando prácticamente el nivel de maniobrabilidad para su ejecución es muy limitada. Eso lo hemos visto de manera muy marcada en los últimos 4 años, cuando hemos recibido en el Consejo Universitario la información de que un crédito adicional llega ya en noviembre, cuando 2 días antes la OCSU le ha dicho a la universidad que tiene que cerrar sus cuentas. Es correcto. Además de eso hay un conjunto de factores de carácter legal, desde el famoso decreto 6649 hasta todas las cuestiones de la ley de contrataciones que le ha puesto limitaciones. O sea, nosotros teniendo recursos para comprar no lo podemos hacer en los lapsos que debe establecerse. Y si algo uno como economista puede opinar con propiedad, es que en escenarios inflacionarios como el que vive Venezuela, pues un mes de retardo significa una pérdida de poder adquisitivo de 15% de lo que podamos comprar. Y además que cuando usted deja las compras de una institución para finales de año, como nos ha tocado en la Universidad de los Andes este año, es un trimestre estacionalmente con una mayor presión a la inflación y con un mayor nivel de la escasez, porque ya los inventarios se han agotado y hay empresas que están cerrando. Esos son dilemas que tiene toda la universidad. Pero tenemos que mirar también hacia lo interno. Yo soy de los partidarios de que nosotros el próximo año, desde enero, para terminar este año, nosotros debemos abocarnos, lo voy a proponer en el Consejo Universitario, un conjunto de propuestas que estoy escribiendo, nosotros tenemos que revisar internamente la gerencia universitaria. Porque la gerencia universitaria debe adecuarse a las circunstancias particulares. No podemos seguir gerenciando en términos como si nosotros pudiésemos tener la posibilidad de tener los recursos de enero y gastar los recursos de enero. En ese sentido, tiene que haber aquellas grandes dependencias que les prestan servicio a la universidad, cuyas autoridades son responsables porque dependen de esas autoridades, lo que es mantenimiento, lo que es infraestructura, lo que es vigilancia, etcétera, etcétera. Eso hay que revisarlo. Y yo creo que la universidad, si esta gestión rectoral, que encabeza el rector Bonucci y las 4 autoridades, las 3 autoridades, y los decanos, queremos dejarle un logro importante a la universidad después de esta larga gestión, a pesar del agotamiento y cansancio, debería dirigir su atención el próximo año a revisar la gerencia interna de la universidad. Nosotros no podemos seguir con criterio de que una dirección
o un decano o una autoridad responda 3 meses después de que tenga que hacerlo. Porque finalmente no podemos echarle toda la culpa al gobierno. El gobierno tiene mucha culpa y yo creo que la mayor parte de la culpa de los problemas presupuestarios que tiene la universidad. Pero uno que está como decano tiene que estar todos los días, se convierte prácticamente más que en el ejecutor de una política académica, que debería ser el propósito de un decano de una facultad, se convierte prácticamente en una suerte de conserje de la universidad. Usted tiene que responder allí desde el vigilante que lo llama en la noche para notificarle que acaba de ver un ratón que pasó por la puerta de la facultad, hasta la llave de los baños, el corte de grama, el mantenimiento de la iluminación y el mantenimiento de la fibra óptica para las conexiones que se tengan que hacer. Para evitar que se la roben además. Porque además que ahora hay un elemento adicional que se las roban, entonces tenemos esa dificultad. Pero en eso termina siendo prácticamente de la vida de un decano. Ahora, tenemos que asumirla. A nosotros nadie nos colocó acá, nosotros asumimos la responsabilidad de gerenciar facultad y tenemos que hacerlo. Cansado o descansado, pero nosotros tenemos que seguir haciendo. Por lo menos ese es el estímulo que yo intento darle a mis directores, mis jefes de departamento y la comunidad de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales. Pero tenemos que hacer una revisión interna, tenemos que mantener, ahora cuando tengamos oportunidad de hablar del aniversario propiamente dicho de la facultad y las actividades que vamos haciendo, yo debo también reconocer que parte de esas adversidades que hemos tenido, hemos conseguido mucho apoyo externamente. Pero hemos conseguido mucho apoyo externamente porque hemos ofrecido también a las personas que nos apoyan. A cambio hemos ofrecido lo que nosotros podemos dar. Cuando damos un diplomado en el Vigía para el sector agroalimentario, para el sector agrícola, cuando hablamos con el sector turismo, cuando hablamos con empresas de Mérida con las cuales han invertido recursos en la facultad, en la generación de las áreas de innovación, marketing y emprendimiento, pues hemos tenido también. Pero a nivel externo, fuera de Mérida, también hemos tenido convenios exitosos. Pero eso yo creo que es un problema fundamental en el cual tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos a revisar por qué el año 2017 ha sido tan difícil desde el punto de vista de ejecución presupuestaria para la universidad. Le hemos puesto nosotros realmente en el Consejo Unitario la atención debida a los problemas internos o hemos estado suplantando estos problemas internos por la relevancia que ha tenido el problema político nacional. Eso tenemos que nosotros discutirlo y hablarlo en el Consejo Universitario. A veces somos muy rápidos para dar una respuesta a una situación política nacional, pero somos muy lentos para decidir cómo vamos a comprar nosotros los insumos que requerimos para las actividades académicas de la universidad. Entonces, creo que ahí hemos venido trabajando con muchas dificultades, pero creo que sin perder el optimismo de lo que es la vida universitaria. El gobierno nacional está metido en un paquete económico terrible en los últimos tiempos. Alta inflación, disminución de los ingresos, disminución de las inversiones. Ese gobierno viene a las universidades venezolanas buscando los expertos en materia económica, en materia de administración, para tratar de resolver la problemática nacional, o simplemente se rodean de sus propios expertos traídos de otras partes y eso es una de las razones por las cuales el problema persiste. Mira, José, me gusta mucho que hayas hecho esa pregunta porque lamentablemente creo que el gobierno nacional no toma en cuenta a las universidades cuyos ejecutores de la política económica son casi todos egresados de las universidades en la materia de economía. Por ejemplo, yo debo decirlo, hoy el actual presidente del Banco Central de Venezuela, el economista Ramón Lobo, es egresado de nuestras aulas de clase, fue mi alumno, ¿entiendes? Yo le he dicho que si en algo la Universidad de los Andes pudiese colaborar, que estamos a la orden, pero nosotros le hemos dicho también a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, de la legal, que nosotros estábamos en condiciones incluso reunimos a los seis parlamentarios para decirle que podíamos apoyarlos desde el punto de vista de la cuestión de la discusión en materia presupuestaria. No tomen en cuenta como deberían hacerlo. Y la gran curiosidad que hay es que no sé si se dan cuenta, como dice el señor secretario, de la magnitud de los problemas, pero si usted agarra, yo hice un ejercicio con unos estudiantes en estos días, agarramos un globo terráqueo, de esos que se usan en las escuelas, y le dimos la vuelta. Y le dijimos, bueno, no hay ningún país en el mundo que se parezca a nosotros. No, claro, somos distintos, claro. Somos distintos porque ningún país del mundo tiene los indicadores macroeconómicos que tiene Venezuela. Si usted empieza a sumar país por país
el valor de la inflación. Lo estoy haciendo ahorita, digamos, gráficamente, para decir algún programa explicativo de cómo nos vemos nosotros frente al mundo. Si usted le pone a cada país un número de la inflación que tiene en el año, 187 países, y lo suma todo, la inflación de ellos es inferior a la que tenemos nosotros este año. De todos ellos. Ahora, un gobierno que, o sea, lo quiero hacer gráficamente para mostrárselos a ellos, para que, o sea, si eso no estimula que realmente donde ellos estudiaron economía, pero no solamente es un problema de la inflación, vamos a tener una caída de la producción interna nacional de 7-8%. Ya los organismos multilaterales no solamente le empiezan a hacer exigencia al gobierno, el Fondo Monetario Internacional le acaba de dar un plazo al país de 6 meses para que entregue las estadísticas, porque las estadísticas no se volvieron a entregar, y creo que ya el gobierno debe mirar muy seriamente esta solicitud del Fondo Monetario, porque ya Argentina fue sancionada hace varios años, cuando modificó el índice de cálculo del índice de precio, hicieron una metodología para disfrazar la inflación interna de Argentina, y entonces llegó un momento en que el Fondo Monetario Internacional dijo, usted no puede tener más acceso ni a los créditos del fondo ni a los programas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en consecuencia, ellos tuvieron que retroceder y volver a calcular los índices como lo hacían. Porque hoy en día, universalmente, hay patrones de comparación para la estadística. Si usted tiene 187 países y tiene 186 países que tienen una metodología homogénea para calcular, y yo como país lo cambio, pues yo no me puedo comparar con ellos. Entonces, la idea es homogeneizar la comparación. Pero creo que nosotros tenemos personal muy calificado en muchísimas áreas de la economía, en la parte de finanzas públicas, en la parte de gerencia, en la parte de recursos humanos, en la parte agroalimentaria, para mostrar al gobierno que podemos realmente asesorarlos o dar opinión o evaluar los planes que ellos llevan a cabo adelante. Eso va a ocurrir el día en que el gobierno no vea a las universidades, sobre todo a las autónomas y a otras que deberían ser autónomas y no les han dado el estatuto de autonomía, violando inclusive sus propios estatutos internos, ¿no? Universidades grandes, prestigiosas, que deberían ser también universidades autónomas. El día que nos vean como un aliado para trazar políticas nacionales, para hacer la investigación, digamos, que tiene fundamento y que aporta mucho al desarrollo nacional, y nos vean como nos están viendo ahorita probablemente como adversarios, inclusive los más radicales como enemigos, en ese momento la universidad y el gobierno deberían trabajar juntos para que el país salga adelante y la universidad siga siendo parte de ese desarrollo como lo ha sido todo. Sí, José, pero en algún momento a nosotros nos vieron así. Nosotros en algún momento con el Banco Central de Venezuela tuvimos oportunidades que hicimos, incluso funcionó el directorio del Banco Central de Venezuela, sesionó 3 veces en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con distintos presidentes del Banco Central de Venezuela, ¿entiendes? Y nos financiaron proyectos de investigación importantes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, y fuimos al Banco Central y nos llamaron así. Pero yo me imagino qué buena idea sería que en la discusión del presupuesto nacional, que bueno, que ya casi no se discute el presupuesto, porque el año pasado lo aprobó el TCJ y este año la Nacional Constituyente, llamar a los expertos de finanzas públicas y política fiscal de las universidades nacionales para evaluar la dimensión de los gastos, el déficit fiscal, el financiamiento, los niveles de endeudamiento. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa alta posibilidad. Le vamos a volver a ofrecer, porque en algún momento no existe en el país, y esto no es una arrogancia universitaria, no existe en el país espacios donde académicamente mejor se reflexione sobre el mundo económico que en las universidades. No existe. Además se hace sin tanta presión como la que puede tener un gobierno, digamos, con la problemática que tiene. Vamos a atacar en los últimos minutos, el tema del aniversario. Perdón, el tema del aniversario, las actividades que tienes, cómo la gente puede nutrirse de esas actividades, puede acompañarlos. Bueno. Nosotros estamos cumpliendo ahorita 59 años, ¿sí? Es una facultad que nació prácticamente con la caída del gobierno de Pérez Jiménez y el inicio de la democracia. 59 años donde yo debo reconocer ha habido un esfuerzo de todos los decanos de la facultad. Yo no quiero excluir a nadie aquí en cuanto a constituir una facultad sólida. Hoy en día nosotros somos una facultad sólida, con mucho estímulo para la docencia, la investigación, con una planta física propia, y eso ha sido producto no del decano Huisi, eso ha sido producto de los decanos de Pocaterra, que fue el primer decano de la facultad, hasta mi persona hemos hecho un esfuerzo porque esto ocurra así. Hemos organizado dentro de la modestia de las circunstancias particulares un conjunto de actividades
que se iniciaron la semana antepasada con un ciclo de conferencias que dirigió el Instituto de Investigaciones Económicas, que hoy en día está dirigido por la profesora Cristi Rangel. Tomamos 7 profesores de la facultad, hicieron un extraordinario foro académico económico nacional, con puros profesores de la facultad. Luego hemos venido realizando algunas otras actividades más puntuales, de los posgrados, y esta semana tenemos, el día de mañana, se va a realizar una misa de acción de gracia por los 59 años de la facultad. La va a dar Monseñor Quique, están todos invitados, toda la comunidad de Mérida, están invitados, va a ser en el auditorium de la facultad a las 10 de la mañana, en el auditorium de la facultad. El día viernes en la mañana vamos a hacer un programa que ya tenemos 4 años trabajando, que es el programa de Fases Conscientes. Es la única facultad de la ULA, ojalá además nos imitaran en eso, de crear un espacio sustentable en sus campus, ¿no? Hace 3 años nosotros sembramos cerca de 700 árboles, estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho como debimos haberlo hecho en aquel entonces, pero ya hemos corregido, de la experiencia se van aprendiendo. Y debo reconocer que hay un grupo de estudiantes que está coordinado por el profesor César Mora, el proyecto Fases Conscientes. Consistió en que un estudiante de la facultad, economista, que se fue a Bogotá a estudiar, hizo un proyecto de cómo calcular la huella de carbono en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y cómo se contrarrestaba la huella de carbono. Es un estudio científico. Él hoy en día está en Argentina escribiendo un libro sobre estas cosas. Y entonces, en aquel entonces conseguimos el apoyo de Alexis Montilla, de sus empresas, para hacer esa actividad. Y el día viernes a las 10 de la mañana vamos a plantar 300 árboles, junto con la Fundación Kioto, junto con el Jardín Botánico, pero la comunidad es la que va a sembrar, los empleados, los obreros, y vamos a crear las brigadas ecológicas de mantenimiento de ese parque. Debemos reconocer en este caso el gran apoyo que nos ha dado la empresa Valmorca, en el marco del 100 nacimiento del doctor Ezio Valeri, y ellos también auspician en la facultad un aula de clase de innovación y emprendimiento, han hecho la donación de los árboles para sembrarlos. Entonces, están cordialmente invitados. Ojalá cada quien se sienta el padre de esos árboles que vamos a sembrar allí, porque estamos dispuestos a que el núcleo Liria, comenzando por la Facultad de Economía, sea el gran bosque del centro de la ciudad. O sea, sea el pulmón del centro de la ciudad, y entonces ya esto tiene criterios técnicos, hay ingenieros forestales, paisajistas que nos están arreglando eso, porque este es el campus universitario más importante que tiene la Universidad de los Andes, con obras de cultura de poner. Por eso yo peleo, como dice José, tanto en el mantenimiento, en el Consejo Universitario, porque esto no es sembrar un árbol y irse y venir dentro de 3 años, esto hay que mantenerlo. Si ustedes se dan cuenta, cuando entran a Liria, a mano izquierda, ya hay como cerca de 80 árboles que ya tienen más de 2 metros, que sembramos hace como 3 años. Bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer con todo el parque. Y finalmente, el domingo 12, vamos a realizar la gran caminata de Fases. Yo espero ver a las autoridades universitarias en esa caminata. Yo participo en todas, así, y los empleados, los obreros. Es una caminata de 5 kilómetros. Vamos a hacer esta caminata en homenaje a un estudiante nuestro que está herido desde el mes de abril, que ya después de 5 meses de haber estado hospitalizado en cuidados intensivos ha salido, es Daniel Infante. Vamos a hacerlo en homenaje a él, a la caminata, y hemos conseguido colaboración tanto del sector privado, la Dirección de Deporte, el SOULA, comercio. Es una caminata 5 kilómetros, más que competir es participar. Y luego vamos a hacer actividades deportivas y vamos a visitar por primera vez la arborización nueva, que 2 días antes lo vamos a hacer en la facultad. Esas son las actividades propias del aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales esta semana. Profesor. Qué bueno, de verdad, Raúl, haberte tenido aquí con nosotros. Un equipo de trabajo muy interesante en la facultad, dinámico, que a pesar del cansancio que podamos tener todos, porque tú vas para 10 años en el cargo, se ve que todavía queda mucha estamina, mucha fuerza, y sobre todo que tienen 2 o 3 cosas que son de verdad interesantes. La primera tiene que ver, rapidito, en la relación que tenéis con el medio ambiente industrial empresarial, los cursos, los diplomados, habéis estado en el Vigía, en CEA, en Tobar, lo del cacao, todas estas cosas son fundamentales porque eso están orientadas a la economía regional. Lo otro, el programa de conservación con Fases Conscientes. Y luego todas las relaciones externas a nivel de Banco Central y las grandes empresas,
para que Mérida y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales siga posicionándose a nivel nacional y a nivel internacional con tanta fuerza. Hay dos cositas final que no quisiera dejar pasar por alto. El día lunes 27, también en el marco del aniversario, vamos a realizar las terceras jornadas de emprendimiento gastronómico. Vamos a contar con un especialista en el área gastronómica y se van a hacer unas catas allí, que es Miro Popi. Va a estar allí en esta actividad. Varios libros sobre el vino. Sobre el vino, especialista en vino. Espero que tenga buenos vinos para acompañarte. Creemos que el secretario nos va a dar una donación de una caja de vino para esa actividad. Y el lugar, profesor. Eso va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y queremos anunciar también con bombos y platillos, porque la situación lo amerita así, que acabamos de lanzar oficialmente la revista de estadísticas de Venezuela. Es la primera revista que el país va a tener en materia de estadística. Esperamos ya que el próximo mes de junio ya tenemos el primer número, tenemos ámbitos nacionales e internacionales, pero es un hecho académico muy importante porque la Universidad de los Andes va a tener la primera revista de estadística del país. Muy bien. Bueno, así llegamos al final. Felicitaciones, profesor, por todas las actividades que desempeña y bueno, esperamos que terminen el próximo domingo de la mejor manera. Así llegamos al final. Gracias, profesor, por acompañarme. Bueno, muchas gracias. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad.